Malena Segons, hermana de Bautista Segons, quien integra la Fundación Rugby Sin Fronteras, tuvo la oportunidad de llegar a Cordillera de los Andes, en donde tuvo lugar la tragedia que se denominó hace unos 40 años atrás el Milagro de los Andes, allá por el año 1972. La expedición fue acompañada por Gustavo Cervini, uno de los sobrevivientes de ese accidente. ¿Qué te transmite esa experiencia? ¿Qué te dejó? Fue una experiencia lindísima, la verdad que en lo personal me encantó porque pude compartirlo con dos de mis hermanos, con Bautista y Mariano, y haberla compartido también con Gustavo y con familiares de sobrevivientes y fallecidos en la tragedia fue muy enriquecedor, transmitirnos los valores que en ese momento vivieron. ¿En qué época viajaste? Viajé en febrero del 2002. Se cumplían los 40 años del accidente en octubre, pero en esa época del año es imposible subir, así que subimos en febrero por las condiciones climáticas. Contanos un poquito el itinerario de viaje, ¿cuántos días fueron? El itinerario son en general 3 días, a nosotros nos llevó un día más porque tuvimos todo un día de tormenta y de nevada. Se sale la expedición desde Malargüe, en Mendoza, se sube a caballo desde la base del Sosneado hasta un campamento donde se duerme una noche ahí, todo esto a caballo, ¿no es cierto? El segundo día lo pasamos en el campamento debido a las condiciones climáticas. Al tercer día subimos a caballo hasta el lugar donde están los restos del avión y el monolito de los sobrevivientes. Pasamos la tarde ahí, regresamos a la noche al campamento y al siguiente día bajamos hasta la base. Acompañados por un lugareño, ¿no? Sí, un lugareño que es un guía muy experimentado, es una de las personas que hace esta expedición todo el año. ¿Aún pueden apreciarse los restos? Sí, la mayor parte del fuselaje fue comido por el glaciar del Valle de las Lágrimas, que es el lugar donde cae el avión, pero todavía quedan restos del tren delantero, se encuentran ruedas, ventanillas. Hay restos también en el lugar donde está la cruz, que es donde están enterrados los cuerpos de los sobrevivientes. Y por ahí también está el monolito que mencionabas. Sí, al lado de la cruz está el monolito. Es un lugar muy espiritual, muy místico, donde la gente ha llevado además como ofrendas, banderas, camisetas, botines. O sea que en ese lugar se encuentran los cuerpos y todo lo que la gente ha llevado. Y totalmente conservado como un espacio histórico, como una parte del patrimonio, ¿no? De la historia. Sí, en realidad más allá del monolito, que es se encuentra la construcción humana, digamos, no se toca, no se lleva nada, ni no es que se lo conserva como un lugar cultural de que haya intervención humana, digamos, sino que se lo respeta mucho a nivel natural. Una vez que estabas ahí, que en el lugar, ¿cómo fue eso que mencionabas hoy de escuchar la historia en primera persona de boca de Gustavo Cervini? Sí, muy fuerte. La verdad que sí, porque yo es una historia que siempre me llamó la atención y he leído libros y mirado películas, pero estar en el lugar donde ocurrió todo y escucharlo en primera persona fue muy fuerte. La verdad que Gustavo es sumamente generoso, abre su corazón y nos pudo transmitir todo lo que ha vivido en ese lugar, y la verdad que estar ahí, mirábamos una cumbre, decía, en ese pico fue donde cayó el avión y ahí nos deslizamos, y acá fue donde por primera vez salimos los expedicionarios a tratar de subir la cumbre, y muy fuerte. La verdad que toda la historia contada en primera persona nos resultó impactante. ¿Qué ocurrió ese día que encontraron la radio? Lo que nos cuenta es que el día que encuentran la radio, no recuerdo, me parece que es el día 11, escuchan que la búsqueda, porque ya a esa altura no podía existir vida, o estaban en una civilización, o se suspendía la búsqueda porque ya no podían existir más. Y en realidad, en lugar de tomarlo como una noticia negativa o desesperante, los que llegan al fuselaje les comunican esto desde un lado súper positivo, porque les dicen, bueno, tenemos una buena noticia para darles, y es que suspendieron el rescate y la búsqueda, por lo tanto salimos nosotros de acá o nadie nos va a buscar. Y la verdad que ellos creen que es un antes y un después el haber escuchado esto, porque es donde a la noche deciden hacer un pacto donde entregan los cuerpos de los fallecidos para poder sobrevivir. Y lo mismo entre ellos, si nos llega a pasar algo o el que no salga de acá está dispuesto a ofrecerse por sus compañeros. A lo largo del tiempo se dan cuenta que era el día exacto donde ya la inanición, si no, iba a ser imposible de superar, o sea que era justo el momento donde realmente tenían que empezar a adquirir y comer, ingerir proteínas. De modo personal, ¿qué le aportó a tu vida esta
experiencia? La experiencia es súper enriquecedora. Personalmente lo compartí, como decía, con 2 de mis hermanos. El encontrarte en el medio de la cordillera te ubica en un lugar donde te das cuenta que no sos nada, en verdad. Podés reflexionar muy profundamente en base a tu vida, a despojarte. Estás incomunicado en el medio de la nada. Estaba segura que ahí tenía que estar Dios. Era imposible cuando mirás alrededor no creer que hay un Dios que está protegiéndonos y acompañándonos en esta vida. Recuerdo que a la noche cuando mirás el cielo, las estrellas, en lugar de estar en como forma de arco, digamos, se ven totalmente planas, como si uno pudiera alzar la mano y agarrar una. Y la verdad que en el lugar donde te encontrás es una experiencia fuerte, porque es una especie de retiro espiritual donde estás vos con vos y replanteándote muchísimas cosas de tu vida, ¿no? Sí, vos, la naturaleza y Dios. Exacto. ¿Cómo fue el estado de la montaña en el cual se encontraba? ¿Llegaste a lo que pasó el día después? Bueno, el día que llegamos en la montaña era febrero, por lo tanto, nada, se la veía marrón, con la vegetación, poca vegetación que existe. La primera noche, donde hay una tormenta fuerte y nevada, fue maravilloso en verdad porque ambientó el lugar del accidente a como fue cuando realmente ellos cayeron, ¿no? Al día siguiente estaban todas las montañas blancas, todo nevado, la verdad que fue como si hubieran ambientado y puesto una escenografía para ubicarnos en el lugar. Incluso lo que les transmitía el lugareño, que es quien los guiaba, impotencia que tiene la montaña acerca del ser humano, porque les decía, ¿no? Exacto, cuando estás ahí te das cuenta lo insignificante, que uno como raza humana cree que puede manejar absolutamente todo y todos íbamos con nuestra agenda programada, tal día subimos, tal día bajamos, y esto fue como un choque que nos frenó, y este guía y Gustavo incluso nos decían, bueno, agradezcamos a la montaña que hoy nos recibe con otra de sus caras, con un respeto hacia la naturaleza, el lugar. Todos decíamos, bueno, qué lástima que nevó porque tenemos que volver, porque bueno, ojalá sea un día en el cual podamos volver, quizás 2, 10, la montaña decidirá cuándo podemos volver, como realmente dándole un lugar importante, sí, a la naturaleza. Acá no manejamos nada los humanos, realmente es así. Gustavo, calculo que en ese viaje debe hablar y debe dejar bien en claro, ¿no?, de algunos aspectos de su vida que deben haber cambiado, si no todos. Gustavo, la verdad que todo este día que estuvimos detenidos ahí dentro de una carpa de, no sé, 3x3, 45 personas, fue muy jugoso porque lo tuvimos todo el día pudiéndonos transmitir, no sé, uno planteaba su miedo a la muerte y él desde su experiencia contaba que era para él la muerte. La verdad que Gustavo, sí, como te decía, es muy generoso y todo lo que pudo aprender ahí lo transmite. Incluso también fue muy importante porque al ir familiares de los sobrevivientes y familiares, como decía, de, por ejemplo, Gustavo Nikolic, que es una de las personas que mueren en la luz, ellos también nos pudieron transmitir su experiencia durante estos 70 días de lo que pasaba en Montevideo, ¿no? Uno cuando piensa en esta historia se sitúa en las personas que sobrevivieron en el medio de la montaña, pero también hubo una tragedia de los Andes en Montevideo, donde fueron muchos días de incertidumbre, de no saber qué pasaba, de darlos por muertos, de seguir con esperanzas, y poder escuchar también en primera persona esta historia desde lo que pasaba en su familia fue muy importante. Al lugar donde se encuentran los restos del avión, ¿qué ocurrió? En el momento que llegamos a los restos del avión se visitó el lugar, tuvimos unas horas de conexión con el lugar, cada uno muy personal, pero en la base de donde hicimos el campamento se jugó un partido homenaje por los 40 años que se cumplían del accidente, donde se hizo un equipo que representaba a los chilenos y un equipo que representaba a los uruguayos. El capitán del equipo que representaba a los uruguayos era el hermano de Gustavo Servino, que en ese momento era capitán de All Christians, que era el equipo que viaja hacia Chile, y el equipo que representaba a los chilenos, el capitán era el capitán que era hace 40 años del equipo de los chilenos. O sea que fue muy fuerte. Nos dividimos, se armaron los equipos donde jugábamos las mujeres, los hombres, chicos, grandes, y en el momento donde nos juntamos todos antes del partido, Gustavo dice: bueno, amigos, acá les trajimos el partido que nunca pudimos jugar. Muy emocionante, la verdad que lindísimo. También coincidió que éramos 45 personas, que fue justo también el número de personas que viajaban en el avión.